a meditar en la palabra de Dios, porque Él es nuestro todo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invito para que leamos Carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4. Carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4. Amén. Dice, todos juntos leamos, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oremos. Soberano Dios, estamos delante de ti, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu amor, para siempre es tu verdad, tu clemencia, tu amor y tu misericordia. Nos alegramos contigo, nos gozamos, Señor, en tu verdad. Usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Otra vez decimos gloria a Dios. Siéntense, tengan la amabilidad. Quiero hablar en esta noche acerca de la paciencia, de ser paciente. Bendito el nombre del Señor. Mirando entonces el significado de paciencia, el diccionario dice que es la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse o sin murmurar. También dice que es la capacidad de esperar con tranquilidad una cosa que tarda y que, quiere decir, que se demora demasiado. También dice que es la capacidad para realizar una actividad o un trabajo difícil, un trabajo pesado, y hacerlo minuciosamente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mirando todo esto de lo que significa, lo que quiere decir paciencia, pues nos debe entonces llamar la atención a cada uno de nosotros y nos debe ubicar en cuanto a nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios. Y tenemos que comenzar diciendo que nuestro Dios es el Padre de toda paciencia. Nuestro Dios, podemos decir que es el más grande y más lleno de paciencia. Por eso, en esta carta, en este versículo que acabamos de leer, habla entonces de que no debemos ignorar, porque aquí dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces es bueno que nosotros entendamos, si estamos aquí es por la paciencia que Dios nos ha tenido. Bendito el nombre del Señor. Longanimidad está hablando entonces de esa largura de días, de años. Quiere decir, Dios ha sido flexible con nosotros. Dios nos ha alargado los días. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero resulta que cuando el ser humano no ha conocido a Dios, pues esto de honrar a papá, de honrar a mamá, es muy difícil.
Porque hay veces el hombre piensa que como lo está haciendo está bien, pero la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La única forma de honrar verdaderamente a nuestros padres es cuando estamos en Dios, cuando el temor de Dios invada nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. El ser humano puede decir, pero yo no soy grosero con ellos, yo no soy grosero con mi papá, pero el solo hecho de que el ser humano se va y se emborracha por allá, pues realmente eso no es honrar a sus padres. Sin embargo, Dios nos guardó. Sin embargo, Dios nos protegió y nos permitió seguir viviendo. Y por eso hoy estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos ha dado largura de día. En estos días hablaba con una hermana y me decía, hermano Yesid, mi esposo está quebrantado de salud. Y ella me decía, y estoy asustada, porque él lleva más o menos unos 12 días enfermo. Y me decía, y estoy asustada porque él ya entró en los 80. Y me decía, y como yo soy conocedora de la palabra de Dios, la Biblia me dice que los más robustos, 80. Y ella me decía, yo sé que de ahí en adelante se vive extra, porque la Biblia dice el más robusto, 80. Si la persona sigue con vida de ahí en adelante, es porque la mano de Dios sigue siendo muy buena con el ser humano, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir, Dios es el que nos alarga los días, el que nos da vida. Nuestra vida está en Dios, ¿cierto? Así dice la Biblia. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. La vida nuestra no está en otras cosas. No está en nuestra fuerza, no está en nuestra valentía, no está en nuestra inteligencia, no está en nada de estas cosas. Nuestra vida está en las manos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Él ha sido paciente con nosotros. Le hemos ofendido muchas veces, pero no nos ha consumido, sino que nos ha dado oportunidad de arrepentimiento. Por eso no podemos ignorar que su benignidad es la que nos ha guiado al arrepentimiento. Porque Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor. Romanos 3:25. Allí aparece un pasaje maravilloso y dice acerca de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque Él pasó por alto en su paciencia nuestros pecados. De lo contrario, estuviésemos consumidos, estuviésemos muertos. Pero Él pasó por alto en su paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que la paciencia es buena. La paciencia es indispensable. Porque cuando hay paciencia, hay vida. Bendito el nombre del Señor. Si Dios no hubiese tenido paciencia con nosotros, ¿dónde estuvieras tú hoy? ¿Dónde estuviera yo? Pero Él en su paciencia. ¿Qué tal que la paciencia no existiera? ¿O qué tal que Dios dijera, me agotaron la paciencia? Pero Él
es rico en paciencia. Bendito el nombre del Señor. Y aquí estamos. Somos fruto, somos producto de su paciencia. Por eso debemos sacar de nuestro vocabulario la expresión es que se me agotó la paciencia. La paciencia no se nos debe agotar jamás. Siempre, siempre debemos vivir lleno de paciencia. Digamos gloria a Dios. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, mire, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Estamos en Dios, ¿cierto? Nuestra vida está en Él. Entonces no se nos puede agotar la paciencia, porque Dios es Dios de paciencia y estamos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que cada día debemos llenarnos más de paciencia. No hay necesidad de quizás decir, yo quiero que me des más paciencia, porque usted sabe que el fruto del Espíritu hace mención de la paciencia. Y nosotros tenemos el fruto, tenemos el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Vivimos en Él vivimos, por Él nos movemos. Bendito el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, verso 7. Aquí aparece algo maravilloso y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bendito el nombre del Señor. Y el verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, mire lo que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. ¿De quién? Del Señor. Hasta la venida. No podemos decir, es que se me agotó la paciencia. Si se nos agota la paciencia, significa que no nos podemos ir con el Señor. Tenemos que vivir lleno de paciencia hasta que Él venga por nosotros. Cuando nosotros dejamos de tener paciencia, es cuando nos desesperamos. Es ahí donde cometemos locura. Es ahí entonces donde queremos hacer nuestras propias cosas, buscar la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades por nuestros propios medios. Pero alguien escribió un día y dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y Él oyó mi oración. Bendito el nombre del Señor. Hay que esperar con paciencia hasta la venida del Señor Jesús. ¿Sabe qué fue lo que llevó a Saúl a cometer una tremenda locura de la cual no se pudo recuperar jamás? La impaciencia. Que porque Samuel se estaba demorando, que porque Samuel no llegó en el momento que quizás quedaron que él llegaba. Entonces Saúl dijo, pues yo soy el rey, ¿por qué tengo que esperar a Samuel? Y se metió a hacer lo que no le correspondía hacer. Bendito el nombre del Señor. Nunca más se pudo recuperar de eso. Así que hay que esperar con paciencia. Nuestro Dios es el Dios de toda paciencia. Bendito el nombre del Señor. Él nos ha enseñado que por su paciencia y la consolación a través de su palabra, estamos hoy aquí fortalecidos. Bendito el nombre del Señor.
Así que nosotros somos hijos de Dios y debemos aprender de nuestro Padre todas estas cosas maravillosas. Ser paciente. En las dificultades, espera en Dios. Cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando llegue la escasez, sigue esperando en Dios. Porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios oye. Nuestro Dios da la solución a nuestras necesidades, a nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Y por eso entonces está diciendo en este verso 8, tened paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La impaciencia desespera y en esa desesperación nuestro corazón, nuestra vida pierde la firmeza, pierde la estabilidad, pierde la seguridad. Pero hermanos y amigos, no hay un lugar mejor en que nuestra vida puede estar segura. Solo en Cristo Jesús estamos seguros. Solo en Él nuestras oraciones tienen respuesta. Solo en Él podemos ver su gloria. Solo en Él podemos ver la solución a nuestros problemas. Bendito el nombre del Señor. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Pero no solo de la paciencia de Job, sino, escuche esto, ¿y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job tuvo paciencia. Su esposa se desesperó y le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job tuvo paciencia. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún en las adversidades adoró a Dios. En las adversidades esperó en Dios. Y la Biblia nos enseña que Job vio la gloria de Dios cuando su postrer estado vino a ser mejor que el primero. Hermanos, esto se logra solo cuando esperamos en Dios. Esto se logra solo cuando tenemos paciencia. Bendito el nombre del Señor. Por eso la paciencia es buena. Por eso ser paciente, hermano, es ser hijo de Dios. Digamos gloria a Dios. Observamos entonces en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y la Biblia sigue diciendo que es mansedumbre, que es templanza. ¿Y qué más? Así que nosotros podemos observar aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia, el fruto del Espíritu, paciencia. No, es que yo no tengo paciencia. Entonces no tienes el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Aquí no dice uno de los frutos, no, el fruto. El fruto del Espíritu es. Y entre las cosas que menciona dice paciencia. Si no hay paciencia, no hemos aprendido así de Cristo. Si no hay paciencia, entonces no somos discípulos de Jesús. Si no tenemos paciencia,
entonces no somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios tiene que dar el fruto del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y el fruto del Espíritu es paciencia. Hay que ser paciente. No es que yo me elevo rápidamente, es que yo no puedo ser paciente, es que yo no puedo esperar. Hay que aprender a tener paciencia. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué fue una de las cosas o qué fue lo que llevó a Esaú a vender su primogenitura? A cambiarla por unas lentejas. La impaciencia. Perdió la paciencia porque el hambre era mucha. Hermanos, que las adversidades no nos lleven a perder la paciencia, porque las adversidades, hermanos, las pruebas y todo esto debe producir en nosotros esa paciencia de esperar en Dios, confiar en el Dios que tenemos. Y el que confía en Él no será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia, fortalecido. Dios es el que nos fortalece para tener esa paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y teniendo paciencia, vemos la gloria de Dios. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos. Mire, es que la paciencia hace parte de esa vestimenta del cristiano, del Hijo de Dios, del que ha sido escogido por Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios. Y sin temor a equivocarme, sin duda alguna, yo me atrevo a decir que esta iglesia es escogida por Dios. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha bendecido. Y por eso debemos vestirnos como lo que somos, escogidos de Dios, llenos de paciencia. ¿Sabe? Hablemos de una persona, un hombre bien vestido para presentar un servicio a Dios, por decirlo así, como es la predicación, dirigir un culto, todo ello. Una persona bien vestida debe tener digámoslo de esta manera, varios elementos importantes. No puede ser que tenga los pantalones pero no tenga camisa. Y no puede ser que tenga pantalón y camisa y no tenga los zapatos. En el lugar donde estamos. Estamos en la cultura de Colombia. No puede ser que la persona diga, bueno, yo estoy bien vestido, pero le falta entonces, por decirlo así, le falta la corbata, le falta la correa y todo eso, y diga, estoy excelentemente. En muchas ocasiones, por ejemplo, en algunas cárceles nos toca estar sin correa porque no podemos entrar la correa. Pero uno se siente como un poco incómodo, porque uno dice, un accesorio que le hace falta a uno. En este lugar, por ejemplo, en esos días, estaba en Medellín y llegué, y aunque tenía la corbata ahí en el bolso, no me dio tiempo de ponérmela y yo me sentía incómodo. Porque siento que es un accesorio
que hace que la persona se sienta mejor vestido. Es importante. Estamos hablando del servicio a Dios. Por ejemplo, usted sabe, cuando usted observa muchas personas que andan como un poco descachelembrado así, pero cuando van a tener una reunión importante como es una invitación a un matrimonio, unas bodas, como es en una cumbre, por decirlo así, de personas de cierta categoría en la sociedad que son importantes. La persona muchas veces dice: a mí no me gusta corbata, pero me la pongo para presentarme bien, ¿o no? En serio, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado. Persona que dice: así sea por este ratito. Personas que cuando se van a casar, cuando van a tener esa ceremonia, consideran que esa ceremonia es importante. Dice: a mí no me gusta corbata, pero la consiguen así sea por esa hora, por ese momento. Así la vuelvan y la entierren por allá. Porque dicen: es un accesorio que me hace sentir bien vestido. Entonces, aquí dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia. Mire los accesorios: de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Pero no puede llegar hasta ahí, porque faltaría otro accesorio en esta vestimenta maravillosa como escogidos de Dios, y es paciencia. Ahí tendría un traje completo, un traje maravilloso, en el cual usted se puede presentar donde quiera que vaya como escogido de Dios. Bendito el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Podemos entonces observar también Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Esto es para los hombres de Dios, para las personas de Dios, no es para cualquiera. Si usted considera que es hombre de Dios, que es mujer de Dios, que es, quiere decir, ha sido escogido por Dios y ya está vestido como acabamos de leer, mire lo que dice aquí: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú, hombre de Dios, sigue. No, es que se me agotó, es que yo no puedo tener más paciencia, es que ya he tenido mucha paciencia, se me agotó. Aquí la Biblia dice: sigue la paciencia. Tú, hombre de Dios, bendito el nombre del Señor. Somos de Dios, tenemos que seguir la paciencia. Colóquese de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es el que cada día nos dice qué necesitamos. Y recordemos que tú quieres triunfar, quieres ser una persona victoriosa, que nunca falte la paciencia, que nunca falte. La paciencia es la que nos dice: espera. La paciencia es la que nos dice: esfuérzate otro poco más. La paciencia es la que dice: sigue adelante. Soberano Dios, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Dios, porque eres el Dios, el Padre de toda paciencia, y que nos manda a vestirnos de paciencia y a tener el fruto del Espíritu, que es paciencia. Y como hombres
y mujeres que somos de ti, Señor. Ayúdanos a que nunca nos falte la paciencia. Que sigamos este fruto, Dios mío, que sigamos esta paciencia siempre, porque así hemos aprendido de ti. Porque a través de la paciencia, Señor, se afirman nuestros corazones hasta tu venida. Y no hay nada que nos desespere y que nos saque de ti, sino que siempre estamos confiando en ti y esperamos en lo que tú harás en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Llévanos de regreso a nuestros hogares, conforme es tu voluntad, conforme es tu misericordia, conforme es tu amor. En el nombre de Jesús.